Madame, messieurs, bon, aujourd'hui, on va vous expliquer, d'accord, le lexique de ce nouveau sujet, de sélectivité, d'accord. Bon, les drogues, d'accord, en général, d'accord, on va parler de ces sujets, les drogues, l'alcool en général. Bueno, aquí tenemos un poco el vocabulario que he sacado interesante de este tema, ¿vale? Anótenlo, por favor, vocabulario muy importante. Bueno, dice les drogues, les fléaux de ces derniers siècles, ¿vale? La lacra, esta palabra, les fléaux, la lacra, ¿vale? Muy importante esta palabra también, la consommation, el consumo. La consommation de drogue est un problème qui nous concerne tous, d'accord? Les toxicomanes, los toxicómanos, ceux qui ne consomment pas de drogue, et le gouvernement et la société en général, ¿no? Pues aquí enumero un poco que nos concierne a todos, tanto a los toxicómanos, a los que no consumen y a los gobiernos, ¿no? De la société, doble acento, ¿vale? Les causes du problème ne sont pas encore éclaircies, esclarecidas, mais ses conséquences sont évidentes et surtout dangereuses. Consecuencias evidentes y sobre todo peligrosas, ¿vale? Recuerden este conector. Quant à la santé, en cuanto a la salud physique, cela touche beaucoup de toxicomanes au niveau personnel et touche aussi, toca, ¿vale? Tiene que ver, recuerden. También, ça me touche, pues, eso realmente tiene que ver conmigo, ¿no? Afectar, esa era la palabra, ¿de acuerdo? Aussi una société chaque fois plus droguée, una sociedad cada vez más drogada. ¿Por qué? On peut parler d'alcool, du tabac et du cannabis, d'accord? Les plus étendues dans toutes les couches sociales, la más extendida en todas las capas sociales, en todos los estratos sociales, ¿vale? Surtout, recuerden, chez les jeunes. Aussi d'autres substances, esa palabra notenla, ¿de acuerdo? Más dangereuses telles que la coca, l'ecstasy, l'héroïne, les pilules ou la chimie, d'accord? Chimique, ¿vale? Pues la cocaïna, el éxtasis, la heroína o las pastillas. En ce qui concerne la santé psychique, d'accord, les problèmes augmentent los problemas. Les plus inquiétants, c'est celui de la diminution des capacités de mémorisation, pues se disminuye la capacidad de memorización en los estudiantes. Celui de la perte totale du contrôle de soi, la pérdida total del control de sí mismo, ¿de acuerdo? D'ailleurs, la prise de risque démesuré y la toma de riesgos desmesurados. D'ailleurs, les effets touchent beaucoup d'aspects, ¿d'accord? Los efectos, pues, afectan a muchos aspectos. Dans notre pays, ils sont liés aux actes violentos, dans la rue, en la calle, o de conséquences nocives pour les personnes o pour l'économie publique. Bueno, aquí tenemos más palabras. L'avenir, el futuro de una sociedad no puede être que le progrès, que solamente el progreso. Contre la dépendance qui est devenue un vrai fléau, recuerden, una verdadera lacra. Ce sont des citoyens qui font la société, donc ce sont les problèmes des citoyens à l'égard, con respecto a las drogas, d'accord? Alors, qui provoque un problème social et national, d'accord? Et c'est pour ça qu'on va essayer de prendre des mesures efficaces, intentar tomar medidas eficaces pour lutter contre la polyconsommation, el policonsumo, ¿vale? Aussi, dice, l'effet bien informé, dice, l'effet d'être bien informé est une bonne arme pour les combattre. El hecho de estar bien informado es un buen arma para combatirla. Savoir des risques, être responsable et savoir se contrôler. Saber los riesgos, ser responsable. Et aquí el dilema, l'enjeu, la conjura, la encrucijada, todo eso significa el enjeu. Les cibles des vendedores son des toxicomanes, pues el objetivo de los vendedores son los toxicómanos o los adolescentes qui peuvent tomber dans la piège, que pueden caer en la trampa. D'accord? Dice, dans l'information et l'éducation rende fortes les personnes. ¿Qué es lo que hace la información y la educación? Hacer fuerte a las personas. Sin embargo, je ne crois pas que les mesures, mire cómo introduce aquí el subjuntivo, soit te permettre, pues sea permitirlo todo, mais le plus important, c'est d'être conscient, ser conscientes. En interdisant y prohibiendo todo, on ne peut pas aller rien. Tout, on ne peut rien résoudre, no podemos resolver nada. Si les gens demandent de la drogue, il y aura de drogue. Si la gente pues pide droga, pues habrá droga, evidentemente. Il faut mener campaña de sensibilización. Quédense con esas expresiones. Hay que hacer campañas de sensibilización, ¿de acuerdo?
pour que les jeunes ne tombent bien dans la piège, avec les drogues light, las drogas light, como el alcohol, el tabaco, el cannabis, o también las drogas duras como la coca o la heroína. Dans cette tranche d'âge, en este segmento de edad, es decir, entre los jóvenes adolescentes, este tipo de adicciones son de plus en plus étendues. D'accord? En conclusion, c'est essentiel d'arriver a una situación où ce fléau peut commencer à diminuer. Tenemos que llegar, lo esencial es llegar a una situación donde esta lacra termine, ¿vale? Bueno, más palabras interesantes. ¿Qué faire pour lutter contre l'addiction? Tout interdire, tout permettre. Bueno, es un sujet de grande actualité, touche la plupart, nos toca a todos de nos jours, en nuestros días. Sustancias psicoactivas, recuerden el cannabis, la cocaína, el éxtasis. C'est dommage, es una pena, qu'ils n'ont pas de personnalité, que no tengan personalidad, ils sont esclaves des autres, son esclavos de los demás, ¿vale? D'autre part, on doit penser que ces substances sont desinhibidoras. La perte totale du contrôle, la pérdida, puede entrañar accidents de circulación, de bagarres, peleas, de grossesses non désirées, pues decíamos, gestaciones no deseadas, o comas etílicos. En plus, les conséquences du botellón son nefastas pour la propreté de la ville, son nefastas para la limpieza de la ciudad, ¿no? Y muchos vecinos se plañan du bruit, se quejan del ruido, y eso no es justo. Más cosas que tenemos que anotar: de dégâts psicológicos, pues daños psicológicos, la policonsumación, el policonsumo. Todo esto, ¿qué es lo que entraña? Pues desmotivación, dificultades de aprendizaje, falta de concentración, las neurosis, las esquizofrenias y las depresiones, ¿vale? Quant aux faits physiques de l'ingesta abusiva de alcohol, la ingesta abusiva de alcohol y de sustancias psicoactivas provoca de troubles de foie, problemas de hígados, ¿vale? Problemas cardíacos, que en algunos casos pueden ser de bien mortels, ¿vale? Además, dice, la vida devient un véritable enfer, la vida se convierte en un verdadero infierno, où elles ne peuvent pas s'en sortir sinon avec l'aceptación du problème et les diálogos. Solamente pueden salir aceptando el problema y con el diálogo. Recuerden, más palabras: efectos nocivos, s'y engager, comprometerse. Entonces, como dice, ce qui est défendu devient très attrayant, pues todo aquello que está prohibido siempre muy atrayente, ¿vale? Pour les jeunes, c'est pour ça que la solución n'est pas simple. Es verdad que la solución no es simple, ¿vale? Bueno, fenómeno que va en aumento, que muy permisivo a la mirada de todos, los alucinógenos, capacidad de atención, daños en el cerebro, psicoactivo. Otra vez hacemos alusión a les troubles dans le foie, la majorité, davantage, fléau, en fin, todas estas palabras, por favor, trabajen la salud, lacra, nocivo, responsable, participar, animar, luchar. Por finir este tutorial, aquí les dejo lo que normalmente intento que empiecen ya a trabajar, a madurar de cara a la composición. Es muy importante que ya a estas alturas pues sepan manejarse con este tipo de estructuras, lo que viene siendo, por ejemplo, un participio de presente, un tipo de condicional, de tipo 2, por ejemplo, un subjuntivo, hacer una conclusión coherente, en fin. En este tema me he permitido, pues, no sé, ponerles algunos ejemplos, a ver si así les resulta más fácil, ¿vale? Después de ver un poco el vocabulario, en el brouillon gramatical, lo que yo tendría que preparar antes de hacer mi composición, obviamente, pues sería utilizar un poco, bueno, vocabulario por supuesto y léxico de calidad, ¿no? Léxico de nivel, evitando las repeticiones. Y aquí, pues sí es verdad que en el ejemplo aparecía, ¿no? Pues anotar las palabras, pues santé, fléau, esa es la palabra que aparece todo el tiempo, lacra, adjectif, nocif, dangereux, responsable, verbos, participer, encourager, lutter. En fin, esto tenerlo claro en cuanto al léxico. En cuanto a las expresiones, pues miren, aquí, ¿cómo puedo introducir yo un participio de presente? Bueno, en este caso, un gerundio, ¿no? Pues
Pues empezando la frase diciendo en réfléchissant sur ces sujets, je ne pense pas que nous les jeunes debions rester de la importancia. Pues reflexionando sobre este tema, no pienso que los jóvenes debamos quitar importancia a este tema, ¿no? O a este asunto, a este sujet. Pues aquí tendríamos de un plumazo, ya tengo el gerundio y tengo también un subjuntivo. Siempre, como saben, negando en francés la opinión y utilizando el que, pues puedo introducir el subjuntivo, ¿vale? ¿Cómo puedo introducir una condicional? Pues, si nous les ados prenions conscience des dangers et des dégâts de ces sustancias, sûrement leur consommation diminuirait, ¿no? Pues si nosotros los adolescentes tomáramos conciencia de estos daños y de estos peligros y estos daños, de los peligros y los daños de estas sustancias, seguramente el consumo disminuiría. Pues aquí he introducido una perífrasis, una condicional de tipo 2. Más ideas, ¿no? Pues de nos jours, en nuestros días, il n'existe pas de campagnes de sensibilisation, donc ces substances sont consommées par nos gamins sans aucune información. Pues en nuestros días no existen suficientes campañas de sensibilización, luego estas sustancias son consumidas por nuestros hijos sin ninguna información. Pues aquí tengo ya de un plumazo, he utilizado algún conector a la hora de presentar el tema, de vertebrarlo y luego pues he metido una pasiva, por ejemplo, ¿no? Y por último, pues cerrando la composición, que siempre se me queda ahí un poco para hacer un resumen, puedo utilizar este tipo de argucia, ¿no? De morale de l'histoire, moraleja. ¿A quoi c'est bon consommer tous ces poissons le week-end? ¿Para qué sirve consumir todo este verano el fin de semana? A rien, pues para nada, ¿de acuerdo? Espero que esto les ayude y espero por favor que empiecen ya a entregar composiciones de calidad, composiciones bien trabajadas, no escriban cualquier cosa, ¿de acuerdo? Esfuércense un poco en trabajar este brouillon y luego, que es un poco el resumen de lo que han leído, y lo más importante, utilícenlo e introduzcanlo de la manera de lo que puedan, pues dentro de sus composiciones, por favor. Si es que siempre es un poco lo mismo, ya estoy un poco ya harto de repetirlo, siempre es lo mismo, ya a estas alturas tendrían que tener su composición tipo. O sea, siempre es utilizar los mismos elementos, pero cambiar el vocabulario. Esto es lo que va a hacer que a ustedes en la composición pues se les puntúe sobre un 4, la nota máxima, ¿de acuerdo? Bueno, a ver si con esto pues se entiende de una vez lo que les pido, cuál es el salto de calidad que tienen que dar en sus composiciones. Bon, ça c'est sûr. Au revoir.